Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Vida y Ajedrez. Hoy estamos ya finalizando agosto. El tiempo pasa volando. 28 de agosto, 11:03 AM aquí en la República Argentina. Hoy tenemos un día fresquito, 10 grados, pero ya estamos en la parte final prácticamente del invierno. Ya el mes que viene vamos a empezar a tener mejores temperaturas. Muy bienvenidos a todos los que se están conectando, que ahora lo vamos a saludar, y a todos los que van a ver este programa en diferido. Un saludo muy grande para todos. Así que vamos a empezar a saludar a la audiencia. En primer lugar vamos a saludar a mi tocayo Jorgito Zavala. ¿Cómo estás? Bienvenido desde Brasil. Después lo tenemos a Manuel Ignacio Espinosa Pastor desde Lima. ¿Cómo estás? Feliz semana para vos también. ¿Quién más? Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Mayra de León, querida Mayra, ¿cómo estás? Un abrazo grande y un bello lunes también. ¿Quién más? Angie Velapatiño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá hay un LinkedIn user que no sé quién es, pero nos está saludando. Buenos días también. Lo tenemos a Kevin Josué. ¿Cómo estás? Desde Perú, Cajamarca. Muy bienvenido, muchas gracias. Y bueno, acá se está también sumando Antonio Gutiérrez desde Santiago. ¿Cómo estás, querido Antonio? Muy bienvenido. Marisa Fuentes dice, vamos, sí, ahora vamos a ir con todo, vamos a ir. Así que atentos todos. María José, muy buenos días también, bienvenida desde Venezuela, ¿cómo estás? Y bueno, a todos los que se van sumando, muy bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos un super programa que como siempre va a pasar volando, porque hoy tenemos un re tema. ¿Cómo me hablo y cómo te hablo? ¿Qué va primero? ¿Qué opinan? A ver, bueno, ya vamos a hablar con nuestro invitado, pero vamos a recibir sin pérdida de tiempo a nuestro invitado de hoy. Es de aquí, de Buenos Aires, de Argentina, de La Plata más precisamente. Así que lo vamos a presentar. Quiero muchas reacciones, muchos aplausos, todos muchos corazoncitos. Y vamos a recibir al señor Mauro Volati. ¿Cómo estás, Mauro? Hola Jorge, buen día, buenas tardes y buenas noches a quienes estén del otro lado, también del continente, donde estén. Es un gusto estar aquí conversando contigo y toda esta hermosa comunidad. Excelente, excelente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo siempre tengo dos preguntas para mis invitados y después ya nos vamos a zambullir en el tema. Presentate para los que no te conocen brevemente quién es Mauro Volati y cómo llegaste hasta aquí. Adelante. Bueno, ahí en la presentación a mí me gusta siempre por ahí hablar un poco en términos de que no somos un producto terminado, ¿no? Entonces nos vamos reconvirtiendo día a día y en el quién soy, por ahí quién estoy siendo hoy día, es una forma a veces que utilizo al momento de presentarme. Y en este sentido, eh, alguien terrenal, como cualquiera de los que estamos acá, que siempre fue alguien muy curioso en relación con todo lo que tiene que ver el mundo de la comunicación y de las relaciones sociales, el poder observar, ¿no? Cómo nos comunicamos, ese poder que tenemos, y que en un momento de mi vida, por X situación que quizás estaremos conversando hoy, pedí ayuda porque no estaba siendo quizá la persona que me identificaba, mi ser, no me hacía, no me vinculaba con quién estaba siendo en ese momento, y a partir de ahí decidí dar un viraje en mi vida, empezar a transformar algunos hábitos propios, empecé a vincularme de otra manera con mi ser, con mi forma de hablar principalmente, y a partir de allí, bueno, me empecé a vincular particularmente con el coaching, empecé a desarrollar un proceso interno, por supuesto, y así llegué hoy aquí, ya ahora, bueno, formado, me sigo formando como coach ontológico, haciendo diferentes especialidades y con el propósito de, desde mi humilde lugar, desde mi humilde posición, compartir. Compartir porque creo que de eso se trata, el compartir visto como una transacción, el de dar y el de recibir, ¿no? Y en ese dar y recibir poder aprender juntos sobre nada, lo que es tratar de llevar adelante
una vida que nos llene, que sea integradora y que nos haga lo más felices posible. Dentro de este contexto, bueno, sí soy coach y mi propósito justamente es ese, acompaño a personas a poder conectar principalmente con su ser para lograr sus propósitos a través de conversaciones este, que, que los habilite a lograr los objetivos que tienen por delante. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, segunda pregunta y ya después vamos a los bifes. Momento amargo y momento dulce. Adelante. Momento amargo y momento dulce. Bueno, siguiendo esta línea, Jorge, no quisiera quedarme con un solo momento, ¿no? Porque quizá no es una fotografía la vida, sino que es una película, ¿no? Vamos haciendo un recorrido. Sí. En ese contexto, yo tengo dos momentos que quizás marcaron mucho en mí. Uno fue cuando terminé la secundaria, hace ya varios años, que transité dos momentos o 2 años en los cuales había perdido mi brújula, Jorge, sabés que no sabía para dónde ir. Y en ese momento es como que la pasé mal porque, claro, la pregunta que me hacían o cuando salía del secundario era, ¿y qué vas a hacer el resto de tu vida? Y wow, yo lo único que me sabía responder era apenas que iba a ser mañana. Y en ese contexto, la autoexigencia y el no saber qué hacer y hacia dónde ir, y no terminar de conocerme realmente lo que quería, hizo que quizá transitara algunos meses, un par de años que fueron dolorosos en lo personal. Desde ese momento pedí ayuda, pude encontrar una brújula, elegí un camino que fue el de mi primera profesión, que es de periodista, especializado en periodismo deportivo, relacionado con la comunicación. Y mi segundo momento fue justamente unos 10 años después, cuando empecé a sentir un vacío en el pecho, en el sentido de, che, lo que estoy haciendo no me conecta con quién soy, no soy yo, y no me llena, y no me proyecto en esto. Y ahí volví a pedir ayuda, volví a pedir ayuda a profesionales, ¿no? En este sentido, para que me den herramientas, para que me ayuden a autoconocerme mejor y poder elegir desde mi ser qué quería o qué es lo que quiero. También fue un momento difícil, duro, porque cuando entramos en esas conversaciones difíciles, las llamo yo, que son las conversaciones con uno mismo, a veces nos llega a entrar a lugares que no son gratos, que no son lindos, que son incómodos, por supuesto, pero que después de ello te da la posibilidad de elegir qué hacer. Así que como momentos, te diría, Jorge, fueron esos 2 momentos que a su vez, y respondiendo a tu pregunta, se terminaron convirtiendo en 2 gratos momentos. Porque fue a partir de esa situación incómoda, difícil, en la que uno puede atravesar y que seguramente cada uno que está del otro lado de la pantalla también tienen sus momentos. Después de esa situación es que pude reconectar con lo que quiero, lo que elijo para mí y me trajo estar viviendo hoy, a 2023, si lo tengo que etiquetar y elegir como el momento más grato, porque estoy conectado con mi ser, con mi esencia, con lo que me gusta hacer, con lo que elijo y con lo que quiero, por sobre todas las cosas. Casi nada. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en el tema entonces una vez ya que hemos pasado este primer momento del programa de Vida y Ajedrez y vamos a hablar con el tema de, bueno, cómo me hablo y cómo te hablo. ¿Qué es primero, el huevo, la gallina? Contanos un poquito, ¿qué onda? Bueno, ahí te escuchaba, Jorge, qué es primero y en esto siempre también me gusta decir que yo no tengo la verdad, me encantaría poder tenerla, me encantaría, a ¿A veces quién cuando no? hablo con clientes y me preguntan, ¿y qué hago en esta situación? Digo, me encantaría tener ese anotador en el cual me fije, ¿no? Página 78, acá tenés que hacer esto, y es la experiencia de cada uno.
Sí te puedo compartir lo que yo creo a raíz de lo que a mí me parece y lo que yo he vivido. Y esto es difícil que empecemos por afuera si no empezamos por adentro, ¿no? Si no Sí, nos empezamos a hablar a veces de manera saludable nosotros mismos, difícil que después podamos llevar adelante hacia afuera o liderar hacia afuera lo que queremos. Yo siempre en este contexto digo, Jorge, y haciendo mención a Mariano Sigman, un autor y escritor, neurocientífico muy reconocido argentino, él en su libro, En el poder de la palabra, dice que, a resumidas, ¿no? Cuenta, hablando de hábitos, es que hemos incorporado el hábito de hablarnos mal, ¿no? Y que, como todo hábito, a veces de forma inconsciente no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra. Del poder que tiene la palabra en nosotros mismos y en el afuera. No es inocente a veces cuando nos decimos lo que nos decimos, cómo los decimos, de la manera en la cual nos comunicamos. Y en ese contexto, creo que es necesario poder crear momentos, espacios de conciencia para autoobservarnos de qué manera nos estamos comunicando. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, creo que empieza siempre por uno, en prestar atención de qué manera nos hablamos para ver después en qué manera nos dirigimos a los demás. sí, totalmente. Muchas gracias. Acá, Jorbel, ¿cómo estás? Un saludo antes que nada. Dice, Saludos, Jorbel. la acción y el cambiar siempre de lo individual a lo colectivo, por supuesto. De eso se trata. Estamos tratando de hacer una inmersión en ese tema, de primero empezar por nosotros. Y el tema de cómo nos hablamos es un gran tema, porque por lo general, y en eso estoy de acuerdo, como vos bien decías, solemos hablarnos no muy bien. De hecho, muchas veces una de las cosas con las que solemos tropezar es con nuestra propia severidad para con nosotros mismos. Y después eso, claro, se va trasladando, ¿no?, al exterior, a cómo nos relacionamos. Así que es un tema bien importante el poder entender cómo nos hablamos, y sobre todo también creo que tiene algo que me parece relevante, vos confirmame si es así o no, también el tener lo que decíamos antes, ¿no?, el tener esas conversaciones incómodas con nosotros mismos, que muchas veces son necesarias y que muchas veces no nos gustan porque quizás nos encontramos con cosas que no nos agradan, pero que son necesarias para poder crecer. ¿Qué decís? Sí, totalmente, Jorge. En este sentido, a veces solemos también confundir, porque cuando llevamos adelante, desde mi mirada, esas conversaciones, una cosa es cuestionar con fuerza lo que nos sucede y otras veces es criticar con fuerza. A veces nos criticamos muy injustamente. Muy injustamente. Diferente es a cuestionarnos, que yo siempre invito a que nos podamos cuestionar qué es lo que nos pasa, cómo nos estamos comportando, de qué manera llevamos adelante ciertas acciones. Pero de ahí a la crítica, creyendo que quizás criticándonos vamos a aprender más rápido o vamos a cambiar, bueno, hay una sutil diferencia, ¿no? Decía también William James, reconocido psicólogo en su momento, hay una frase que me gusta mucho y dio siempre mucho sentido a mí, y que dice: eres tú en la forma que tienes de hablarte cuando te caes el que determina si te has caído en un pozo o en una tumba, ¿no? Cuando cometemos un error, cuando hay algo que no nos gusta, ¿qué te vas a decir cuando tenés esa situación o ese comportamiento que no coincide o que no va con tu esencia o con lo que vos querías lograr? ¿Te vas a castigar? ¿Te vas a pegar porque de esa manera es como vas a aprender el día de mañana a llevarlo adelante de una manera diferente? O, ok,
che, te vas a abrazar, te vas a tratar como si fueses tu mejor amigo, como si fueses tu mascota. Ok, te equivocaste, tuviste un error. ¿Cómo podés hacerlo de ahora en más para remediarlo? Pero generalmente utilizamos la crítica desmedida hacia nosotros, entendiendo eso, que quizá el aprendizaje va a ser más efectivo, desde mi punto de vista, ¿no? Más rápido y eficiente, y hoy hasta las neurociencias nos trae la evidencia de que nuestro cerebro no aprende de esa manera, o cuando sucede eso, los comportamientos que tenemos después en nuestro cuerpo, desde emociones, desde sentir, es contraproducente para lo que queremos lograr. Totalmente. Acá mi tocayo Jorge Zavala nos dice que la comunicación solo será efectiva si el receptor decodifica el mensaje transmitido por el emisor. Muchas gracias, querido Jorgito Zavala. Lida Zúñiga, querida, ¿cómo estás? Hola, Un abrazo. Lida, qué lindo. Dice, la comunicación impecable empieza en nuestro diálogo interno, lo demás llega por añadidura. Sí, a eso después vamos a hablar también, eso es bien interesante. Jorbel te pregunta, dice Mauro, desde tu experiencia, ¿qué recomiendas qué recomiendas hacer para iniciar, cambiar hacia un diálogo positivo con nosotros mismos? Bueno, Jorbel, un gusto tenerte por aquí, siempre compartimos. Vuelvo un poquito al inicio. La recomendación, por supuesto, desde experiencia, lo que me ha pasado a mí, es empezar primero a tratarme como realmente la persona más importante de mi vida, a la persona que más quiero en mi vida, que debo ser yo. Y esto no lo digo desde algo ególatra, ni del egoísmo, sino desde el amor propio. A veces nos olvidamos cuando nos preguntan, ¿y quién es la persona más importante en tu vida? Y la persona más importante en mi vida tengo que ser yo. En ese contexto, cuando entiendo que el trato hacia mí debe ser compasivo sobre todas las cosas, que vuelvo a insistir, no quiere decir que esté consintiendo todo lo que me pasa, pero sí tratarme de una manera amorosamente, ¿no? Con forma compasiva, sabiendo que lo que hago es lo que hago de la mejor manera posible en este contexto, y si no lo puedo hacer mejor, bueno, puedo mejorarlo para el día de mañana. Desde ese punto de vista, cuando uno empieza a tratarse de esa manera, para mí es cuando empieza a transformarse. Desde mi experiencia fue allí cuando hice un clic y empecé a valorarme a mí como persona incondicionalmente, sin depender de qué capacidad podía llegar a tener o no en ese determinado momento, sino como persona y como ser humano. Desde ese entonces considero que es allí cuando la autoestima también se empieza a elevar, uno empieza a creer en uno, porque tampoco ahí está también nuestra trampa de nuestro cerebro, ¿no? Esto que nuestro cerebro no diferencia entre lo que es real e imaginario. Entonces, si se lo dices de una manera y lo repites, lo va a terminar creyendo para un lado y para el otro. De esa manera también aprendemos. Entonces, desde ese lugar, cuando uno empieza a generar el hábito de empezar a quererse, de empezar a tratarse de buena manera, bueno, empieza a multiplicarse también el bienestar que puede llevar adelante en distintos aspectos de su vida. Perfecto. Acá Jorbel dice también, gracias Mauro, dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, algunos lo llaman egoísmo y yo lo llamo amor propio. Muchas gracias, Jorbel. Coincido totalmente. Lida nos dice acá también que absolutamente, si no somos el número uno en nuestra vida, algo no funciona. Sí. El tema también, bueno, eso es cierto, ¿no? Pero muchas veces hay mucha gente que no tiene esto en cuenta, o no lo registra, o no lo puede ver. Y bueno, eso ya, ahora vamos a hablar de eso también. Antonio te está preguntando, dice, un gusto verte y escucharte, estimado Mauro. Desde tu punto de vista, ¿qué propones para hacer
que nuestro lenguaje sea realmente consciente, ¿cómo podemos activar el darnos cuenta de lo que estamos diciendo o diciéndonos? Excelente, excelente, buenísima pregunta. Un saludo también para Antonio en Chile. Un gusto tenerte y compartir contigo. Bueno, a mí lo que me ha resultado muchísimo desde mi experiencia y a veces lo que intento llevar adelante a través de las conversaciones que tengo con mis clientes, con las personas, es justamente conectar con el aquí y ahora, con el presente, que es lo único, en definitiva, que nos vale. Cuando uno conecta con el presente, con el aquí y ahora, por supuesto que a veces es más difícil que en otros contextos o que en otras oportunidades. A algunas personas les cuesta más. A mí me ha costado muchísimo, es una práctica diaria, pero desde el momento en que uno conecta con el aquí y ahora, empieza a escuchar mejor. Y cuando hablo de escuchar, no hago referencia a oír, hago de escuchar todo lo que somos nosotros como seres humanos, desde nuestro lenguaje corporal, desde nuestro lenguaje verbal, de lo que nos sucede en nuestro entorno. Y a partir de entonces, cuando escuchamos, afinamos nuestra escucha activa, es allí cuando evocamos conciencia y nos damos cuenta y empezamos a distinguir. Y a partir que empezamos a distinguir o empezamos a comprender, es que nos da la posibilidad y la libertad de poder elegir. Entonces, respondiendo ahí a la pregunta por ahí que hacía Antonio, ¿qué propones para que nuestro lenguaje sea realmente consciente? Generar esos espacios para conectarnos con el aquí y ahora. A través de una conversación con un otro, pedir y generar esos espacios en el cual uno pueda conversar con el otro, en el cual le haga pedidos. Mira, te quiero preguntar o te quiero comentar, me quiero expresar, quiero que me des tu punto de vista o quiero simplemente que me escuches. Quiero que me escuches, que me prestes tu oído, tu cuerpo para esto que te quiero contar. O con uno mismo, en cualquier circunstancia. Generar esos momentos de presencia afinan indudablemente, y de mi experiencia vuelvo a decir, la escucha, y esa escucha es la que nos permite poder tomar conciencia de lo que estamos comunicando verbalmente o nuestro cuerpo también está comunicando. Espero que te haya contestado la pregunta, Antonio. Muchas gracias por la pregunta. Acá Darío dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias, Darío, por tu aporte. Acá el LinkedIn User dice, tal cual, esto no quiere decir que los otros no existan. Esto se aprende en los grandes retos que nos pone la vida. Al menos en mi caso fue así. Muchas gracias por tu aporte. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Porque siempre, saliendo un poco, ¿no? Nosotros, una vez que nos hablamos a nosotros mismos y aprendemos a usar esos lenguajes que tenemos que usar para tener esos descubrimientos que nos permiten crecer y esas conversaciones difíciles, bueno, después cuando ya nos relacionamos con el afuera, siempre tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque por lo general, ustedes saben, nosotros más o menos estamos hablando el mismo idioma o estamos más o menos dentro de la sintonía, pero nos podemos encontrar a lo mejor en una situación donde por más que nosotros estemos hablándonos bien y sepamos bien lo que tenemos que hacer, a veces nos encontramos con personas que están, por ejemplo, muy enojadas. Y en esos casos tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, porque no hay que quizás entrar en una discusión con una persona enojada, porque es poco probable que lleguemos a un acuerdo. Por lo general, tenemos que tratar de buscar el momento adecuado para poder sentarnos y conversar y poder lograr que esa persona nos escuche, porque cuando estamos enojados, por lo general, no escuchamos, por lo general. No quiere decir que no haya excepciones. Y bueno, te voy a pasar otra pregunta, Mauro, que tenemos acá de Jorge Zavala. Sí, decime, no, dale. Te quería acotar ahí, si me permitís, Jorge, en esto que traes, que es muy cierto. Yo a veces siempre digo, o utilizo tres palabras, tres momentos antes de hablar, ¿no? Esto de parar, pensar y proceder, como las 3 P, ¿no? Antes de lo que vaya a decir.
tomarte ese momentito, si aquello que vas a decir primero va a construir o no. Tomarte son 2 o 3 segundos, si no hacer silencio, que el silencio también es tan importante, y después elegir qué hacer, porque a veces no nos damos cuenta. Una palabra inadecuada en un momento inoportuno puede limitar y puede destruir muchísimo. A la inversa, una palabra adecuada en un momento oportuno puede llegar a salvar una vida. Y no quien lo diga, que se ponga en ese lugar de salvador, sino en la recepción que pueda llegar a tener en la otra persona. Entonces, ser muy cuidadosos, a veces cuando emitimos palabra, darnos ese espacio de tomar conciencia y desde ese lugar después elegir qué responder o qué decir, sabiendo que del otro lado también hay una persona con su historia, con su recorrido, y en el cual el significado de una palabra no es la misma para todos. Entonces, desde ese lugar, y acá entramos también en otro terreno, como la empatía, tan importante, poder ponerse en los zapatos del otro y ser muy, muy cuidadosos con lo que vamos a decir. Si lo que vamos a decir no suma, Jorge, siempre invito desde mi lugar a hacer silencio. Hacer silencio puede ser también un poderosísimo recurso para acompañar y para transmitir. Totalmente. Totalmente, muchas gracias. Acá Antonio dice, clarísimo, estimado Mauro, el presente es la gran puerta de entrada y la presencia es la respuesta. Muchas gracias, Antonio. Acá Jorgito Zavala nos pregunta, dice, cuando jugamos ajedrez hablamos mucho con nuestro ser y así podemos mover una pieza. Nuestro oponente decodifica nuestro movimiento para darnos una respuesta, etc. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, acá te dejo a vos, Jorge, que sos especialista en ajedrez, yo no conozco, así que seguramente le vas a dar una mejor respuesta que yo. Sí, sí, no, Jorgito, es cierto. Nosotros siempre estamos hablando constantemente mientras jugamos y estamos pasando también por muchos estados emocionales distintos. Y es un gran ejercicio realmente. Muchas veces nuestro oponente sí decodifica nuestro movimiento y muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque él también está en la misma situación que nosotros, que está pasando por distintos momentos emocionales, a veces se está hablando con dureza, que es lo que estamos hablando nosotros recién, se está recriminando, no se está hablando bien, eso influye en sus decisiones, en su mirada de la partida. El miedo, por ejemplo, es un gran tema también, porque muchas veces el miedo nos impide ver las cosas con claridad. Yo siempre traigo a colación, y con esto ya termino, que hace poquito se jugó un match por el título mundial entre un chino y un ruso, y el ruso tenía que hacer una movida muy evidente, que era muy evidente, para ganar, y estaba pensando, y los comentaristas decían, pero ¿cómo no la ves? ¿Por qué piensas? Si ya gana, y dale, qué sé yo. Bueno, después de pensar un montón de tiempo, hizo una jugada tan mala, que no tenía nada que ver con con lo que estaba esperando todo el mundo, que terminó perdiendo. Pero bueno, viene a cuento de que muchas veces nosotros podemos ver lo evidente siendo espectadores desde afuera. El tema es cuando nosotros estamos en el papel central, que estamos sentados en un lugar, en ese caso jugando un título mundial, ¿no? Hay que estar sentado ahí. Y bueno, seguramente el maestro ruso no es que estoy seguro que cuando terminó la partida y la vio, se habrá agarrado la cabeza. Pero en ese momento, en ese lugar, y con esas tantas decodificaciones y tantos estados de vida que pasamos, seguramente no la vio porque haber tenido vaya a saber qué sensaciones, pero que le impidieron ver eso que era tan evidente. Y a veces nos pasa a nosotros también, que tenemos algo tan evidente adelante, no lo podemos ver, por más que están todos diciéndonos, mirá, 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 y nosotros no lo vemos. Es algo que es muy, muy... A mí me ha pasado, de hecho, de que todos me están diciendo esto, mirá, mirá, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas.
Y finalmente lo hice y todos los que me decían no lo hagas tenían razón en ese momento, estoy hablando hace como 20 años atrás, pero es un tema muy interesante, el de las decodificaciones emocionales cuando estamos o en los pensamientos o en lo que estamos pensando y en lo que hablamos cuando jugamos, ¿no? Muchas veces es un tema muy interesante y para analizar. Mauro. Sí, totalmente. A ver, lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Ante cualquier situación, prestar atención a ese diálogo interno y a veces jugar, ¿no? A ver qué palabras estoy utilizando en el día a día y ver qué pasa con mis emociones, ¿no? Sí. Porque las palabras también nos conectan con nuestro mundo emocional. Y si estoy habituado a utilizar palabras en mi día, en mi trato interno o en el trato con los demás, que me cierran posibilidades, me limitan, bueno, mi cerebro también lo va a estar percibiendo y automáticamente empieza a segregar cortisol, como bien sabemos que es la hormona del miedo y la ansiedad, y cuando estamos inundados de esa hormona, del cortisol, que está buena tenerla porque nos permite estar vivos, nos permite relacionarnos, pero cuando estamos desbordados de cortisol, sabemos lo que nos pasa en nuestra efectividad diaria porque nos quita razonabilidad y nos cierra posibilidades para poder actuar. Ahora, a la inversa, cuando hay un diálogo interno más consciente, más amoroso, más compasivo con nosotros mismos y con los demás, bueno, aparece también la oxitocina, aparece también la serotonina, dos hormonas que nos dan bienestar, que nos conectan con la felicidad. A ver, traigo estas cuestiones que hoy nos evidencia la neurociencia, que antes quizás lo escuchábamos, pero que nos costaba poder reconocerlo, y hoy a través de los avances podemos llegar a estos descubrimientos que nos ayudan a poder elegir mejor en contextos para poder ser más efectivos de acuerdo a la tarea que estemos llevando adelante. Pero muy, muy cierto y coincido totalmente, Jorge, con esta apreciación. Espero que, Jorgito Tocayo, espero que hayamos satisfecho tus expectativas. Muchas gracias a todos los que están comentando y aportando. Acá Lida dice, al principio es esforzado, ya que viene de un proceso cortical, pero se convierte en un hábito. Si se convierte en un hábito es súper sencillo, por ello es tan fácil. Muchas gracias por tu aporte, Lida. Acá lo tenemos a Carlitos Sandoval, ¿cómo estás? Un saludo hasta México, Carlos. Aquí dice, escuchándolos con mucho interés, muchas gracias. Fabiola dice que se escucha mal, con eco. Por ahí puede ser tu señal. La mayoría creo que está escuchando bien. Y bueno, pues fíjate si podés mejorar un poco cambiándote de lugar, quizás. Acá Sonia nos dice buenos días a todos de La Habana. Bueno, no hay ningún problema, Sonia querida, bienvenida. Y Belén pregunta. Dice, hablas de ser ciudadanos con el poder de la palabra. Los juicios de volar, el silencio y a veces retirarse de un ambiente tóxico, ¿es saludable? Hablas a ser cuidadosos con el poder de la palabra, los juicios de valor, el silencio y a veces retirarse de un ambiente tóxico. ¿Es saludable? Bueno, sí, creo que sí, desde mi experiencia, saber irse de lugares en el cual uno no está cómodo o no la está pasando bien o no está siendo bien recibido, siempre son decisiones saludables. Por supuesto que pueden llegar a costar, a veces la vida parte de eso, de tomar decisiones, de priorizar, de elegir de la mejor manera posible, pero creo que sí, respondiéndote por ahí, Belén, a eso, a lo que comentas, para mí es saludable. Eh, Retirarse a tiempo, diría yo, de situaciones que no nos suman, que no nos hacen bien o que no queremos estar. Eh, en este contexto a veces, si uno no puede transformar esa situación, bueno, parte en uno, en tratar de transformarse uno, ¿no? Y si no puede tampoco cambiar la situación, bueno, si tiene la posibilidad de poder elegir y apartarse de ese contexto, de ese lugar, bienvenido sea, totalmente, es saludable.
Excelente. Acá Belén también vuelve a preguntar si nuestro oponente somos nosotros. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, en cierta forma sí, tiene que ver mucho con el cómo nos hablamos. O sea, si nos hablamos todo el día en forma negativa y nos hablamos siempre desde el no, por supuesto que lo más probable es que estemos todo el día quejándonos y seamos un oponente realmente muy serio para nuestras aspiraciones o lo que pretendamos de nuestra vida. Pero en la medida en que nosotros podemos hacer el hábito de hablarnos bien, no quiere decir que no vamos a tener obstáculos, y de hecho les voy a contar algo entre nosotros que pocas veces lo cuento. Mi mujer a mí me regaña mucho porque dice que me paso de optimista y de positivo y de todo eso, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es tratar de formar ese hábito de positivismo y de ser una persona optimista, porque cuando vienen los problemas, lo que a mí me sucede, que sin falta todos tenemos, o tenemos obstáculos o como lo quieran llamar, yo voy a tener más poder sobre los problemas en lugar de que los problemas tengan poder sobre mí. Es eso nada más. Pero no es que siempre estoy... No, eso es imposible. Uno tiene sus altos y sus bajos como todos. Nosotros los seres humanos somos muy complejos, tenemos distintas emociones, distintos estados durante el día. Podemos reaccionar de maneras impredecibles, pero en la medida en que nosotros podemos lograr ir formando ese hábito de empezar a hablarnos, de empezar a darnos esa forma de tomar las cosas de una forma que jueguen a nuestro favor, por más que sea algo que es un obstáculo. Pero no es lo mismo. O sea, nosotros podemos ser nuestros peores enemigos y podemos ser nuestros mejores aliados. Así que siempre va a depender de nuestra decisión, como todo. Todo depende de nuestras decisiones. Mauro. Sí, totalmente. Hay veces uno está rodeado digo yo, de un positivismo tóxico, ¿no? Que lo digo en este sentido, y que hay una gran diferencia entre un positivismo tóxico y ser un optimista en relación a lo que a uno le sucede. Ser un optimista en que uno confíe en uno mismo, en que va a hacer lo mejor posible o que tiene los recursos para poder afrontar esta situación, de que no es la mejor, que no es la elegida, de que evidentemente si tuviese que elegirla no sería esta, pero que está sucediendo y que en ese contexto tengo los recursos o puedo generar los recursos para aprender y que de esa resultante salga lo mejor de mí. Ese diálogo, para mí es súper nutritivo y nos ayuda muchísimo. Distinto es a pensar de que todas las cosas siempre van a ir bien siempre. Porque como decías vos recién, Jorge, la vida no se trata de eso tampoco. Van a aparecer obstáculos y diría, la vida te presenta más obstáculos que los que uno quisiera. Y que ahí está generalmente el aprendizaje en cómo sortear esos obstáculos que se presenten, no esquivarlos, de cómo sortearlos de la mejor manera posible. Allí me parece que radica también la gran sabiduría que uno pueda llegar a tener interna, ¿no? Desde su recorrido y desde su experiencia. No hay, lamentablemente, una fórmula, a mi juicio y a mi criterio, una receta que se diga, bueno, ante estas situaciones hay que hacer esto, ante esto aquello y ante esto tal otro. Es la experiencia de cada uno, de lo que ha vivido y de los recursos que pueda llegar a tener en ese momento y los que pueda generar también para poder sortear lo que se presenta en el camino. Excelente, espero que esté contestada la pregunta. Acá Marcelo Dávila dice, para alguien que no tiene la costumbre de hablarse a sí mismo, ¿cómo podría empezar el hábito para mejorar este tema de la conciencia? Te voy a traer la fórmula que a mí me resultó, que al principio me incomodaba y hasta me avergonzaba, Marcelo, y que era cada mañana cuando me levantaba, me miraba frente al espejo y me hablaba de buena manera. Tan simple como ello. A mí empezaba a utilizar ese hábito en respetarme, en saludarte, en decirte, dale Mauro, hoy puedas hacer lo mejor que esté a tu alcance,
qué vas a aprender, qué cosas decides hacer. Lo que quieras decirte de manera amorosa, decírtelo frente al espejo o ante cualquier situación en la que te encuentres, un ventanal o en algo que te puedas observar y empezarte a hablar de esa manera. En mi caso resultó, yo hace unos años atrás me castigaba muchísimo, era muy exigente conmigo mismo, muy exigente, y eso me trajo varios dolores de cabeza y de cuerpo también, porque el cuerpo también reconoce nuestra habla, primero te habla, primero te avisa, después te empieza a gritar, y si no escuchas, te lleva a situaciones mucho más graves, ¿no? Bueno, eso también parte de poder escuchar a veces cuando nuestro cuerpo habla. Y a mí me pasaba de hablarme mal, mi cuerpo empezó a hablar y yo no le daba importancia. Hasta que un día me dijo, no me escuchas, y me presentó a una situación particular en la cual me obligó a tener que escucharme y empezar a hablarme de una manera más saludable, más compasiva, más amorosa conmigo mismo. Así que, Marcelo, ¿cómo podrías empezar? Es algo que yo te recomiendo, que a mí me resultó y que quizá pueda llegar a ser una buena forma de empezar a generar un hábito. Y después también generar conversaciones. Generar conversaciones con alguien que a uno le deposite confianza y pedirle que lo escuche, que le transmita también, que lo escuche, a ver qué es lo que uno le está diciendo. Desde ese lugar también, a través de las conversaciones, podemos generar cambios importantísimos en las actitudes, en las formas de pensar, por supuesto, en los comportamientos que llevamos adelante. Excelente. Espero que esté ya contestada la pregunta. Acá tenemos varias más, así que vamos a apurar un poquito. Ana María dice, evitar una situación incómoda, ¿no sería cobardía? Wow. Bien, yo cuando hablo ahí de situación incómoda, digo, primero tratar de afrontarla. De hecho, yo siempre en ese contexto digo, tener conversaciones difíciles, incómodas. Ahora, llega un momento en que quizás por X motivo no podemos transformar lo que queremos lograr. Me convierto yo o trato de transformarme yo para adecuarme a esa situación. Y si tampoco logro encajar dentro de esa situación, vale también poder tomar esa decisión de alejarse, de correrse. Yo creo que hay varios matices a veces. No es blanco ni negro. Hay grises en el medio, de acuerdo a las circunstancias, a la experiencia particular de cada uno, y que vale tenerlo presente. No tiene que ser ni A ni B, puede ser C, D, E, F, y buscar la mejor manera posible. Quizá desde ese lugar, cuando hablo de alejarme, cuando veo que algo no puedo cambiarlo, que algo no puede, o de esa manera no logro cambiarlo en mí, bueno, quizás es la mejor manera de estar bien alejándose de esa situación. Excelente, excelente. Estoy muy de acuerdo con eso. Sandra nos dice, interesante. Bien, muchas gracias. Hablarnos bien. ¿Pueden dar ejemplos en cómo hacerlo? ¿En qué temas pueden ser? Bueno, temas hay muchísimos, Jorge. No sé si quieres empezar. Sí, no hay problema. Sí, yo mira, yo te voy a compartir, Sandra, lo que hago yo, que también es bastante personal, pero cada uno lo puede ir adoptando. Yo siempre, hoy es lunes, bueno, hoy a la mañana cuando me levanté, primero, gracias porque me puedo levantar, por tener vida, por tener salud. Esta va a ser una excelente semana, voy a concretar mis objetivos, voy a tratar de llevarme de la mejor manera con todo mi entorno diario con el que habitualmente me relaciono. Voy a ser amable con todas las personas y siempre tratando de sumar cada día una de esas palabras hablándome a mí mismo. A veces se puede dar, a veces no. Como recién decían más arriba, creo que Ana María, que ante una situación incómoda si era cobardía alejarse. Y como bien decía Mauro, eso depende, ¿viste? Pues nosotros
las situaciones son tan variadas y los estados de vida influyen mucho. Nosotros podemos estar con Mauro mirando una taza, esta taza, podemos estar mirando esta taza, y él, si está en armonía, la va a ver de una forma. Y si yo estoy en un estado de ira, la voy a ver de otra forma y vamos a estar viendo la misma taza. Y los dos vamos a ver dos cosas totalmente distintas. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, bueno, hay que, como decía Mauro, alejarse un poquito, a lo mejor dejar correr el tiempo y después sentarse con esa persona para hablar desde una situación ya no ni de enojo, ni de rencor, ni de tirantez. Y es algo que nosotros tenemos, esas habilidades nosotros las tenemos que desarrollar, pero primero siempre hablarnos a nosotros mismos bien, ¿no? Nuestro cerebro es tan poderoso que todo lo que le decimos se lo cree. O sea, si yo le voy a decir, voy a tener una mala semana, no lo voy a lograr, no voy a poder hacer esto, yo no soy capaz, se lo va a creer. Mauro. Sí, no, bueno, lo has comentado también como lo pienso yo. En ese sentido, hablarse bien es justamente eso, tomar conciencia de lo que uno se dice y el impacto también que puede llegar a tener en nuestra vida, ¿no? Esto de si lo repetís y lo repetís de tal manera, para un lado o para el otro, nuestro cerebro se lo termine creyendo y termine pensando eso de ti, y si lo decís de otra manera, también, digamos, tener presente que nosotros generamos creencia también a través de la repetición o a través de algún suceso impactante, ¿no? Pero generalmente a través de la repetición. Entonces, si continuamente me digo, bueno, Mauro, sos un inútil, sos un inútil, sos un inútil porque no podés hacer esto, sos un inútil, siempre te pasa lo mismo, siempre cometés lo mismo, ¿cuándo vas a aprender? Bueno, mi cerebro se lo va a terminar creyendo, y ante cualquier situación que yo quiera afrontar, inevitablemente me voy a terminar considerando un inútil, porque lo he aprendido de esa manera. Entonces, ser consciente y hablarse bien es como es un juego, como hackear un poquito al cerebro, ¿no? Esto de, ok, si me llevas por ese lado y te digo, ok, bueno, dale Mauro, te equivocaste, pero lo podés mejorar, o dale Mauro, has hecho esto, y si te esfuerzas un poquito más puedes lograr tal cosa, o vales como eres como persona, lo que fuese. Bueno, eso también tu cerebro lo va a terminar absorbiendo y va a generar una identidad también sobre vos. A través de nuestras palabras generamos identidad, y eso es importante también. Excelente. Llegamos al tiempo y bueno, como siempre se nos pasó muy rápido. Muchas gracias a todos los que han aportado y han preguntado. Yo ahora le vamos a dar la palabra a Mauro. Yo siempre cito una frase de Confucio que él decía que pensar 9 veces para decir una palabra, porque así de poderosas son las palabras y nosotros muchas veces las emitimos así, muy fácilmente. Y no pasa por lo que nosotros querramos decir muchas veces, sino por el impacto que podemos causar en la persona que tenemos enfrente y que tenemos que calibrar eso siempre, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos decir cosas, lo cual está bien, yo no digo que esté mal, pero tenemos que siempre pensar también el receptor que tenemos enfrente, a ver si está preparado para escuchar esa información, si nosotros realmente estamos siendo claros para decirlas y qué impacto va a tener sobre él, porque así de poderosas son las palabras. Maurito, para vos, últimas palabras, decir si te quedó algo en el tintero, lo que quieras decir, cómo te pueden encontrar, dale. Primero, bueno, agradecerte, Jorge, a toda la comunidad, a toda la audiencia que estuvo compartiendo, gente muy querida, que habitualmente conversamos, así que un gusto haber tenido este ratito para compartir justamente, aprender juntos y charlar sobre algo que nos atañe a todos, ¿no? Que es el relacionarnos, el estar continuamente hablando. Yo en este sentido, y a mí me gusta siempre, cuando tengo una conversación con algún cliente o lo que fuese, es esto de no dejen nunca de autoobservarse, ¿no? De descubrirse, de tomar esos espacios de autoconciencia, de manera cuidadosa, de
de manera respetuosa, de manera amorosa, que haya, como decía hoy al principio, ¿no? Esto de que podamos cuestionar con fuerza, ser un poquito escépticos de las cosas que nos decimos, ¿no? Un escepticismo saludable, desconfiemos de lo que nos decimos, pero no critiquemos desmedidamente. Que esté la crítica, por supuesto, para reconstruirnos, pero de un lado amable, porque nuestro cerebro no nos va a hacer mejores porque nos castiguemos y que nos digamos o nos tratemos de mala manera, por llamar de algún ejemplo, ¿no? No aprendemos lamentablemente de esa forma, sino todo lo contrario. Entonces, mi invitación, por supuesto, es a generar esos espacios de conciencia en la cual nos podamos observar cómo nos hablamos, porque desde ese momento en que empezamos a reconocer cómo nos hablamos, también empezamos a reconocer cómo se estamos hablando o cómo nos estamos dirigiendo hacia los demás. Simplemente eso como invitación y como conclusión a este hermoso tema que hemos conversado hoy, Jorge. Excelente, excelente. Bueno, che, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado por el tiempo que han dedicado a este momento que hemos compartido y que creo que ha sido de gran aprendizaje para todos. Y bueno, nada, nos vemos el próximo lunes. Vamos a tener otra persona, otro invitado, otro especialista, siempre dispuesto para aprender. Si alguno quiere lanzar su programa en vivo, bueno, la idea es esta, que ustedes se larguen a hacer sus programas en vivo. No somos muchos los que lo estamos haciendo, me mandan mensajes por privado y con gusto los ayudo y lárguense con su programa, que necesitamos que mucha gente empiece a difundir, a hacer sus programas y a difundir las cosas con las que bueno, alimenta esta red que es realmente maravillosa. Así que nos vemos el próximo lunes, lo mejor está por llegar. Chau, chau.